estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, un expreso financiero hoy con el experto en temas laborales e investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, Luis Campos. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. La Cámara de Diputados tratará un tema clave este miércoles en una encrucijada que observa detenidamente todo el gobierno nacional. Es que los legisladores podrían dar media sanción al rechazo de los vetos que el presidente Javier Milei aplicó sobre varias leyes aprobadas previamente por el Congreso, incluidas las relacionadas con los haberes de los jubilados y la moratoria. Obviamente, la alternativa es que la Cámara Baja deje firme esa decisión del jefe de Estado en pos de sostener el equilibrio fiscal. Recordemos que para revertir un veto se requieren 2/3 de los presentes en ambas cámaras, un umbral muy difícil de alcanzar, pero no imposible, y menos en el actual contexto electoral que enfrenta el gobierno. Y en ese punto no es para nada menor la cristalización de la alianza entre gobernadores, incluyendo a Yarlora de Córdoba y Puyaro de Santa Fe, que van a competir con su propia lista en las legislativas de octubre. Es en ese escenario que el desgastar política y económicamente al gobierno puede sumar atractivo. De todas formas, los números tentativos parecieran estar por el momento del lado del Ejecutivo. Aunque la oposición mayoritariamente expresó su rechazo a los vetos, no estaría logrando la cohesión suficiente para llegar a los 2/3 en diputados. Partes de la UCR y algunos bloques provinciales se han mostrado dispuestos a negociar con el gobierno, mientras que Unión por la Patria, lógicamente, apuesta a una posición más dura. De ese modo, Milei llega con buenas chances de lograr defender los vetos y consolidar así su estrategia fiscal en un test político clave a 2 meses de las elecciones legislativas. Un abogado constitucionalista de una prestigiosa universidad que pidió no ser identificado explicó a Bloomberg Línea que si el gobierno lograra rechazar los vetos, el gobierno efectivamente podría judicializar la cuestión, aunque con pocas chances de éxito en un conflicto inédito en la historia argentina. Nuevamente, en el hipotético caso de que la oposición lograra rechazar los vetos de Milei, el experto recomendó como alternativa más sólida que el Ejecutivo recurra a un DNU para derogar las normas, fundamentando imposibilidad de cumplimiento por falta de recursos. Así las cosas, la sesión de hoy, programada para el mediodía, no solo va a definir el destino de 4 leyes vetadas para sostener el equilibrio fiscal, sino que también pondrá a prueba los límites entre el Congreso y el Ejecutivo argentino. El número clave para Milei es el de 86. Con esa cantidad de votos sostendrá sus vetos. Hubo mucho ruido por la caída de los activos argentinos ayer, pero siempre te digo en este podcast que hay que ver la foto completa. Es que también se desplomó el equity brasileño ayer, el Nasdaq cayó 1,4% y en medio de todo esto los bonos en dólares de Argentina subieron. Veremos qué pasa hoy. 2. La inflación mayorista repuntó con fuerza en julio en Argentina, alcanzando el 2,8% mensual según el IPIM del INDEC e igualando así el segundo mayor registro de los últimos 12 meses después del 2,8% que también había tocado en abril. El dato confirmó el resurgimiento de presiones inflacionarias en la cadena productiva en medio de la suba del 14% del tipo de cambio oficial que vimos en julio. De hecho, los precios básicos al productor y precios básicos al por mayor ambos subieron el 3% mensual, el mayor ritmo desde mayo del 2024. El incremento del IPIM, es decir, de los precios mayoristas, se explicó por una suba del 2,6% en productos nacionales y un salto del 5,7% en productos importados, con las divisiones que más incidieron siendo productos agropecuarios con 0,46%, seguidos por sustancias y productos químicos y productos refinados del petróleo, ambos con 0,42% y vehículos automotores con 0,26%. En términos interanuales, la inflación mayorista quedó en 20,9%, mientras que el acumulado del año se ubica en 12,3%. Habrá que quedar atentos entonces al IPC de agosto, aunque parte de la presión del IPIM puede haber cedido por la baja del dólar que venimos viendo a lo largo de este mes. 3. Los productores de soja de Estados Unidos advirtieron a Donald Trump que están cerca de un precipicio comercial y financiero y no pueden sobrevivir a una guerra comercial prolongada
prolongada con China. El presidente de la Asociación Americana de Soja envió una carta al presidente pidiendo urgentemente un acuerdo con Pekín para eliminar aranceles e incluir compras significativas del grano desde China. El dirigente señaló que los agricultores de soja están bajo estrés financiero extremo con precios que continúan cayendo mientras pagan significativamente más por insumos y equipamiento. La situación se viene agravando porque China no ha comprado ni un solo cargamento de soja de la próxima cosecha que inicia en septiembre, cuando típicamente para esta altura del año ya debería haber concretado el 14% de sus compras a Estados Unidos, todo esto según Bloomberg News. Las ventas estadounidenses a otros países no han logrado compensar la diferencia con los aranceles, haciendo que los suministros de Estados Unidos sean menos competitivos que los de Brasil. La situación impacta directamente a la Argentina, ya que Estados Unidos es el segundo mayor productor mundial después de Brasil, generando más de 4 veces lo que se produce en nuestro país anualmente. Si China, el mayor comprador global, no le compra a Estados Unidos, esa oferta ociosa hunde el precio internacional del commodity, algo negativo para el ingreso de dólares a la Argentina. El precio de la soja cayó ayer casi 1% y hoy cotiza en torno a los $370 la tonelada. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 4,8% ayer. Fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con una sola suba de 0,5% para Globant y caídas de hasta 9,5% para Decoagro. Los bonos ley Nueva York cerraron con subas de hasta 0,3%. El dólar blue va a abrir cerca de los 1.340 pesos, el MEP en 1.300 y el contado con liqui en 1.302 pesos. En cuanto al dólar oficial, el minorista arrancará cerca de los 1.310 y el mayorista en 1.293, mientras que el riesgo país quedó el lunes en 706 puntos. Expreso financiero. Y ahora una breve entrevista con Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA y experto en temas salariales y de empleo en general. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. En primer lugar, quería preguntarte por la cuestión salarial. Contra la inflación acumulada, ¿cuáles son los salarios ganadores y perdedores desde noviembre de 2023 en Argentina? Durante la gestión de Javier Milei al frente de la presidencia de la Nación, el impacto sobre los salarios fue muy heterogéneo. En todos los casos tuvieron un retroceso muy importante en los primeros meses de la presidencia, diciembre del 2023, enero y febrero del 2024, y luego empezaron un sendero de cierta recuperación a ritmos muy distintos. Por un lado, el sector privado registrado en el segundo trimestre del 2024 y el tercer trimestre del 2024 tuvo una recuperación relativamente importante que le permitió llegar a fines del año pasado a los niveles que tenía en noviembre del 2023. Y desde entonces permanecer relativamente estancado en esos mismos niveles, dependiendo de la fuente que se utilice, pero en términos generales permaneció estancado durante el 2025 en niveles similares a los de noviembre del 2023. En el caso del sector público, por el contrario, la recuperación fue mucho más leve, mucho menor, y esto hizo que en la actualidad estén en promedio un 15% por debajo de noviembre del 2023 en términos reales. Y ese 15% también se explica por una heterogeneidad muy fuerte en los trabajadores del sector público, debido a que en el sector público provincial la caída fue del 7% en términos reales en comparación con noviembre del 2023, y en el sector público nacional en promedio la caída supera el 31%, es decir, perdieron casi un tercio del poder adquisitivo de su salario en un año y medio de gestión. En los dos casos, tanto el sector privado registrado como el sector público, la base de comparación, noviembre del 2023, es una base bastante baja en términos históricos, así que si la cuenta se lleva un poco más atrás, el retroceso acumulado es mucho menor. Pero bueno, en este último año y medio, las dinámicas que se muestran son claramente esas. Desde ya que adentro del sector privado registrado también hubo ganadores y perdedores, algunas paritarias que le empataron a la inflación, incluso hasta en algunos casos le ganaron por algunos puntos porcentuales. Podemos citar los casos de aceiteros, bancarios, químicos, y otras que tuvieron un retroceso más importante al principio y una recuperación bastante más acotada en la segunda parte del 2024 y en lo que va del 2025. Y la segunda, Luis, ¿cómo cambió la foto del empleo en Argentina desde ese mismo mes? En materia de empleo, durante el último año y medio asistimos a una profundización de algunas tendencias estructurales que viene mostrando el mercado laboral en nuestro país desde hace muchos años, que tiene que ver básicamente con la pérdida de peso relativo del empleo formal
fundamentalmente el empleo formal en el sector privado, y un crecimiento de las formas más precarias de inserción en la estructura ocupacional, básicamente el empleo asalariado no registrado y fundamentalmente el empleo por cuenta propia. Dentro de lo que sería el sector formal, entre noviembre del 2023 y mayo del 2025 se perdieron casi 200.000 puestos de trabajo, alrededor de 100.000 corresponden al sector privado, 70.000 al sector público y aproximadamente 20.000 corresponden a trabajadoras de casas particulares. Esto es un proceso que se había iniciado antes de noviembre del 2023. A partir de septiembre de ese año ya empezó un proceso de destrucción neta de puestos de trabajo formales, y se vincula también con un estancamiento relativo del empleo formal en nuestro país que arranca en el año 2012. Es decir, desde entonces asistimos a un mercado laboral que se mantiene más o menos en los mismos términos, con algún año que creció, algún año que decreció, pero lo cierto es que venía sin crear empleos de manera sostenida el mercado laboral en el sector formal. Luego inició un proceso de retroceso muy importante en el año 2018-2019. Se volvió a estancar a partir del 2020, la pandemia, la recuperación de la pandemia, pero lo cierto es que como tendencia estructural de los últimos años no se crean puestos de trabajo formales de manera sostenida. Lo que sí viene creciendo y mucho es el empleo por cuenta propia y el empleo asalariado no registrado. En este último año y medio, lo que permitió que la tasa de desocupación no creciera más de lo que creció fue el aumento de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, y dentro de ese conjunto los cuentapropistas informales, es decir, los que ni siquiera están inscriptos en el monotributo o alguna otra modalidad como podría ser autónomos. Eso es lo que más creció en el último año y lo que evitó que la desocupación tuviera un salto mayor al que tuvo. Entre el primer trimestre del 2024 y el primer trimestre del 2025 fue bastante marginal, 7,7 a 7,9. Pero lo cierto es que lo que más creció en ese periodo fue el cuentapropismo informal, y también se está empezando a ver en las estadísticas oficiales un crecimiento del pluriempleo, es decir, trabajadores y trabajadoras que recurren a más de una ocupación para poder complementar ingresos, algo que se vincula también con el deterioro tendencial de los ingresos que padecen los trabajadores y trabajadoras en nuestro país desde hace mucho tiempo, que se profundizó en el 2024, pero cuyos inicios se remontan bastante más atrás. Y te hago la última. Estamos de repente en un entorno de tasas muy altas. ¿Crees que puede repercutir significativamente en el empleo y los salarios de acá a las elecciones? El escenario macroeconómico dista de ser un escenario de estabilidad. No es algo que sea propio de esta gestión. Argentina desde hace mucho tiempo tiene las principales variables macroeconómicas muy desajustadas, ya sea los niveles de inflación, ya sea la situación de las cuentas públicas, fundamentalmente la evolución del sector externo y la sostenibilidad de esa dinámica en el sector externo, la dinámica de la deuda, es decir, gran parte de las variables macro en nuestro país desde hace muchos años presentan una inestabilidad y una precariedad muy, muy importante, lo cual también se vincula con el estancamiento relativo de la economía argentina. La economía argentina no crece desde el año 2012 de manera sostenida, y obviamente esto repercute en el mercado laboral. La falta de creación de puestos de trabajo formales en la economía de nuestro país está muy vinculado al estancamiento de la actividad económica y a esa macroeconomía que está lejos de haberse normalizado y estabilizado en este último año y medio, y que, nuevamente, cabe aclarar, no es un problema que haya empezado en diciembre del 2023. Lo cierto es que en la previa de las elecciones de octubre, nuevamente estamos enfrentando un escenario de mayor inestabilidad que puede o no tener repercusiones en el empleo. Yo ahí creo que me parece que las decisiones de contratar más trabajadores o de despedir trabajadores por parte de las empresas no están tan ligadas a lo que pase en octubre, sino a el escenario que puedan prever en el mediano plazo. Y ahí, lamentablemente, las perspectivas no son buenas, pero no creo que la decisión de frenar contrataciones o de despedir fundamentalmente trabajadores vaya a estar condicionada por lo que pase en estas semanas, básicamente porque para muchas empresas despedir trabajadores no solo tiene un costo en materia indemnizatoria, sino también en términos de los problemas que eso puede generar
pensar si en algún momento tiene que recontratar trabajadores. No es tan fácil despedir y recontratar, no tanto por el marco legal, sino fundamentalmente por los costos los costos que genera, por ejemplo, fomentar procesos de aprendizaje en muchos establecimientos que no se logran de un día para el otro. Entonces, posiblemente lo que vayamos a ver en estas semanas es una especie de stand-by, de esperar y ver de muchas empresas, que sí, obviamente no va a repercutir en un escenario de mayores contrataciones de trabajadores, pero estimo, y esto es más una suposición, que van a intentar sostener su fuente de trabajo todo lo que puedan, hasta tanto esté un poco más claro el escenario macro de los próximos meses y años en nuestro país, algo que obviamente no se va a terminar de definir en medio de la contienda electoral. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguimos en contacto. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el jefe de gabinete de Milei, Guillermo Francos. Creo que con un 40% ganamos en la provincia de Buenos Aires y ganamos en las nacionales. Por ahí algunos puntos más, pero vamos a sacar más que eso en la nacional seguro. El gobierno confiado de un buen resultado en las elecciones de medio término. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.